Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que Dios los bendiga en esta noche, una noche más en que nos reunimos, que nos congregamos virtualmente, que alabamos al Señor y que también escuchamos el consejo de su palabra para aplicarlo a nuestras vidas en estos tiempos tan particulares. Esta semana, no sé cuántos estuvieron mirando la televisión, acá en Argentina por lo menos, se dio que varios psicólogos, incluso psiquiatras y neurocientíficos hablaron de uno de los síntomas o de las consecuencias de esto del aislamiento. Y sé que quizás vos me los podés contar en primera persona cuáles son los síntomas. Ellos hablaron mucho de estadísticas, de depresión entre los jóvenes, los adolescentes y de otras consecuencias en el plano de lo emocional. En estos días que pasaron también, algunos de nosotros tuvimos noticias no favorables acerca de seres queridos o de seres queridos de amigos nuestros, ¿no? Que debido a esta enfermedad, al COVID, quizás tenían alguna otra enfermedad, otra patología y, bueno, se precipitó su partida. Al principio, cuando había empezado esta pandemia, yo recuerdo que la gente en las redes decía, che, ¿alguien conoce a alguien que se haya infectado? A mí me parece que esto es todo mentira, porque nadie conoce a nadie. Pero bueno, eran pocas la cantidad de víctimas que había en ese momento. Hoy ya cualquiera de nosotros puede decir, conozco a alguien que falleció en estos días, o conozco a alguien que le falleció un familiar o un amigo. Y entonces estamos como conviviendo un poco con estos resultados, conviviendo quizás un poco con el tema de la muerte que se nombra quizás en nuestras mesas, en nuestras charlas. Che, viste que fulano no salió de la terapia intensiva. Así que, ¿para qué negarlo si es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo? Pero quiero traer una palabra de esperanza en esta noche, no quiero engrosar la lista de las charlas negativas, pero quiero traer una palabra de esperanza. Y la Biblia nos presenta, por excelencia, es el libro de la esperanza. Nos cuenta quizás uno de los libros de la Biblia, el libro de Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo había fundado una iglesia, esta iglesia en Tesalónica. Había estado muy poquito tiempo en esa iglesia, como unas 3 semanas nomás, y Pablo se tuvo que ir. Pudo llegar a enseñarles algunas poquitas cosas acerca de la fe y se tuvo que ir porque lo perseguían para matarlo. Pero llegó y alcanzó a enseñarles algunas cosas acerca de las bases de la fe. Y luego se tuvo que ir, desde allí se fue a Atenas. Eso lo puedes leer en tu Biblia en Hechos 16, 17. Y se quedó un poco preocupado el apóstol porque no habiendo podido sentar correctamente las bases de la doctrina y de la fe cristiana y habiéndose ido, se quedó un poco preocupado por los tesalonicenses. Pero un tiempo más adelante, uno de sus discípulos, Timoteo, fue de visita a esa iglesia para ver si estaban bien y vino con la noticia de que sí, que estaban bien, que estaban fuertes, firmes y estables. Que a pesar de que habían venido persecuciones contra esa iglesia nueva y que habían pasado cosas, ellos estaban en pie. Y quiero que leamos precisamente un texto que está en ese libro, en el libro de Primera de Tesalonicenses, para compartir un poco acerca de esta esperanza. Dice así, está en Primera de Tesalonicenses 4, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.
Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como les decía hace un rato, esta pequeña iglesia, esta iglesia de la que se podía decir era débil en la fe, era nueva, estaba enfrentando uno de estos problemas y era que algunos de los que creían en Jesús estaban comenzando a morir por la misma persecución religiosa que sufrían o a causa de diversas enfermedades. Y ellos habían escuchado por ahí que Pablo les había enseñado, que Jesús había dicho, cuando estuvo en la tierra, que un día Él volvería y volvería a buscar a su iglesia. Y que Jesús había dicho que ese día iba a ser un día inesperado, que todos tenían que estar preparados en sus corazones, porque nadie sabía qué día iba a ser. Pero ahora ellos estaban enfrentando este dilema de la muerte y algunos de sus amigos se estaban muriendo y ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El Señor todavía no vino. Nos hablaron de que iba a haber una venida del Señor y todavía no lo vimos con nuestros ojos. ¿Qué va a pasar con los que murieron? Y tal vez es una pregunta que vos te puedas estar haciendo en este tiempo. Ya sea que hayas crecido en una iglesia, ya sea que te hayas educado, que hayas asistido a una escuela dominical y que hayas cantado la canción o canciones respecto de la segunda venida del Señor, pero te tocó atravesar en estos días o en este tiempo la pérdida de un familiar o de un ser querido y estés con esa inquietud en tu corazón. ¿Y será verdad que nos volveremos a ver? ¿Y será verdad que algún día iremos al cielo? Y me gusta hacer énfasis, hincapié, en este primer versículo que leímos que dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que se mueren en Cristo. No queremos que ignoren. La ignorancia trae miedo. La ignorancia trae pavor, trae temor. La ignorancia trae sobrecogimiento al corazón. Por eso Pablo les dice y nos dice a nosotros, no quiero que ignoren cuál es el plan completo de salvación. Porque el plan completo de salvación no se termina en que vos y yo aceptemos a Jesús en nuestro corazón y seamos salvos. Este plan que comenzó a trazarse desde Génesis y que pasó por diferentes etapas, tiene su consumación en este tiempo final del cual la Biblia nos habla. ¿Sabes? Es un poco incómodo hablar de estos temas porque racionalmente son muy difíciles de captar. Si alguien dice, como leímos recién, que un día va a sonar una trompeta y que el Señor desde el aire va con una voz de ángel, con una voz de mando, va a llamar a sus hijos y los que se hayan muerto van a resucitar y van a ascender. Esto parece una película de Spielberg, no sé, parece algo difícil de creer. Nuestra mente lo rechaza porque no es racional. El mismo apóstol Pablo en un momento dijo, el evangelio es locura para los que se pierden, pero para aquellos que decidimos abrazarlo es salvación y es vida eterna. Entonces, es un poco difícil hablar de esto, pero esta es toda la palabra de Dios, ¿sí? Es toda la palabra de Dios. Hay pasajes de los que nos gusta más o que son más aplicables a nuestra vida hoy y tienen más sentido racional. Tienen más sentido racional y por lo tanto los aceptamos mejor en nuestro corazón. Pero la misma coherencia que hace que vos y yo aceptemos un pasaje como, por ejemplo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan, o por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en la misma Biblia que dice que esto va a pasar también algún día y no sabemos cuándo. Entonces Pablo dice, yo quiero que no ignoren esta esperanza que Jesús nos dejó cuando resucitó, cuando se fue a los cielos y dijo que sigamos anunciando su venida. De hecho, en cada Santa Cena que tomamos, cuando participamos juntos, dice que Jesús nos dijo que recordemos, ¿no?, que anunciemos su muerte hasta que Él vuelva y vuelve a buscar
a aquellos que han creído en estas cosas difíciles de creer, difíciles de pasar por el tamiz de la razón. ¿Para qué? Dijo Pablo, para que no se entristezcan. ¿Cuánta tristeza hay en estos días? Y es normal que estemos tristes. Claro, estamos encerrados en nuestra casa, sin poder reunirnos, sin poder ver a nuestros amigos, sin poder ver a nuestros familiares, los abuelos sin poder ver a sus nietos. Y la vida nos cambió por completo. ¿Cuánta tristeza hay? Si encima sabemos que fulano se enfermó, que fulano contrajo el virus y tantas otras cosas que nos están dando vueltas, que otro se quedó sin trabajo, que no sabe cómo va a hacer para llegar a fin de mes. Pero la palabra de Dios dice, quiero que no ignoren estas cosas para que no se entristezcan, como quienes, como aquellos otros que no tienen esperanza. La Biblia hace una distinción entre los que sí creen y entre aquellos que no creen. Y dice, aquellos otros o esos otros que no tienen esperanza. Hay una distinción. No se supone que aunque llevemos nuestras emociones a cuestas en esta cuarentena, en este aislamiento, no se supone que debamos pasarlo exactamente de la misma manera que aquellos que no tienen esperanza. Porque Él nos dejó una esperanza y esta esperanza es la resurrección y la vida eterna. El verso 14 que leímos dice, ¿acaso nosotros no creemos que Jesús murió y Él resucitó y que tiene ese poder para resucitarnos a nosotros también y a todos los que en Él creen? Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Por eso necesitamos que este sea un tiempo en donde el Evangelio no quede encerrado en las casas, sino que el Evangelio no corra y pueda cada persona escuchar esta buena noticia de que hay una esperanza, de que no todo es lo que nosotros vemos aquí abajo, que no todo se termina cuando se termina la vida, que hay una eternidad que fue planeada para nosotros. Yo sé que tenés que hacer un esfuerzo para creer esto, créeme que yo también lo tengo que hacer. Y hace muchos años que estoy en el camino del Señor, porque parecen cosas difíciles, pero si yo creo en A, que está en la Biblia, tengo que creer en B. Si no, soy incoherente. O creo en todo lo que la palabra me dice o no creo en nada. Y así como te digo que hay verdades o promesas las cuales yo digo día a día y me repito para darme fe, esta es parte de una de esas promesas. La Biblia nos dice que en este día que se llama el arrebatamiento, que se le llama el arrebatamiento, aquellos que estén muertos van a resucitar. Y los que estén vivos, ellos pensaban, los tesalonicenses, pensaban que iban a ser ellos. Pensaba que ellos iban a ser los que iban a estar vivos. Y bueno, sucedió que pasaron miles de años y todavía eso no ocurrió. Pero por eso Jesús nos dijo, estemos listos, no nos cansemos de esperar. Porque nadie sabe el día y la hora. Él se esconde, como decía recién nuestro pastor, para que lo busquemos. Él se tarda para que mantengamos firme y viva esa esperanza. Eso que se le llama en la Biblia el arrebatamiento. Dice el plan que estaremos con Él por toda la eternidad. Allí la Biblia nos habla, esto no es un estudio bíblico, hay un estudio bíblico que se llama Apocalipsis. Yo te invito a que cuando se dé te inscribas y estudies la Biblia porque es apasionante y si lo agarrás por tu propia cuenta no vas a entender nada. Así que a veces necesitamos estudiar y entender e interpretar. Pero a grosso modo lo que nos dice es que va a haber una fiesta en los cielos. Ese día que Él se lleve a todos los que estuvieron muertos y a los que estén vivos en ese momento, se va a dar lugar a algo que se llama las bodas del Cordero. Está en la Biblia, no te lo estoy inventando, no te estoy contando un cuento. Las bodas del Cordero, donde la novia de Cristo, que es la iglesia, esta iglesia, vos, yo, la novia de Cristo, se va a encontrar con ese novio que la salvó, que la lavó, que la redimió. Y van a tener un festejo que nunca fuiste a una boda así. Nunca fuiste a una boda así como la que vamos a experimentar cuando celebremos con nuestro Señor las bodas del Cordero. Y luego el plan se sigue desarrollando hasta que al final el Señor viene a la tierra
y hace todas las cosas nuevas. Y la palabra nos dice en Apocalipsis 21 que ese día, cuando el Señor haga los cielos nuevos y la tierra nueva, entre muchas otras cosas hermosas que nos dice que ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá personas con discapacidades físicas, ya no habrá oscuridad. Y dice que no se va a necesitar un sol y una luna, porque el mismo resplandor del Señor nos va a iluminar. Yo sé que esto parece tirado de los pelos, te lo digo de nuevo, pero tengo la obligación de comunicarte esta palabra. Tal vez hace poco que te entregaste a Jesús, tal vez hace poco que estás asistiendo a una iglesia, o tal vez hace unos años, pero nadie te habló de esto, o no lo escuchaste mucho, no sabes mucho de esto. Tengo la obligación de decirte que esto está en la Biblia y que esta es una promesa del Señor, especialmente para tiempos como estos. La palabra dice para que no se entristezcan como aquellos otros que no tienen esperanza. No tienen esperanza porque no conocen un plan. Pero nuestra esperanza está en que hay un plan. Recién nos decía el pastor en la palabra de Jeremías, yo tengo un plan, tengo planes de bien para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Y este plan no termina acá en la tierra, este plan continúa por la eternidad. Y yo te invito a que si vos no abrazaste a Jesús todavía, si todavía no dijiste yo quiero ser parte de esa gente que tiene esta esperanza, yo quiero vivir de ese modo como los que tienen esperanza y no quiero estar entristeciéndome pensándome que todo se acaba acá. Esta es la noche en la que vos podés recibir a ese Jesús que elaboró un plan maravilloso para tu vida y que le dio forma y lo consolidó muriendo en la cruz por tus pecados para salvarte y para darte esta vida en la eternidad. Hay cristianos que tienen miedo de estas cosas, que no les gusta hablar de estas cosas, que tienen miedo. Yo recuerdo los primeros días de la pandemia que decían, pero entonces si todos se infectan y hay que ponerse una vacuna, la vacuna seguro que te van a poner un chip y ahí después te marcan con la marca de la bestia y bueno, y se fueron, ¿no? Y yo entre mí decía, si aún así todo fuera, que no es muy alocado y muy tirado de los pelos, si aún así todo fuera, y esto está escrito en la Biblia, que va a haber unos tiempos finales, nosotros tenemos que saber que el Señor nos va a preservar del sufrimiento y del juicio, porque el juicio no es para la iglesia, el juicio es para aquellos que deliberadamente decidieron rechazar esta salvación tan grande. Pero para la iglesia, los tiempos finales, si así fuera que fueran estos, si así fuera acaso, son tiempos de celebración, son tiempos de recompensa, son tiempos de festejar la consumación del plan que Cristo vino a hacer. Antes cantábamos, hace unos años atrás, algunas canciones como Cuando los santos marchen ya, o Cuando allá se pase lista, algunos se acordarán de esas canciones. Y la Biblia nos dice que nos alentemos unos a otros. Ya quiero cerrar con esto. Estemos siempre preparados y alentémonos unos a otros con estas palabras. Dice el versículo 18 del pasaje que leímos, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Yo no sé con qué te estás animando vos. Si te estás animando con un programa de televisión, si te estás animando, o con qué animás a otros. Si los animás diciéndole, quédate tranquilo, todo va a estar bien, el poder está dentro de ti, la actitud es la que hace la diferencia, y un montón de charlas bien intencionadas, pero humanistas. O sea, alentás a los demás y te dejás alentar con estas palabras. Siguiendo un poquitito más el pasaje, no lo vamos a leer hoy, pero siguiendo un poquito más ese pasaje, termina también diciendo en 1 Tesalonicenses 5:11, anímense, nuevamente lo dice, anímense unos a otros con estas palabras, recordándonos unos a otros
que no estamos a la deriva, que Dios está en el trono, que Él está en control de todo lo que está pasando aquí en la tierra, por más que sea triste, por más que sea doloroso. El Señor tiene un plan y yo quiero estar dentro de ese plan. Yo no sé vos, pero yo digo, si el plan es que mi corazón esté encendido esperando ese día, que no sé si mis ojos lo van a ver, no sé si voy a ser algún día de esos que van a estar en la tierra, que van a estar vivos, o seré de los que ya hayan muerto. Pero si esta palabra nos alienta a esperar ese día, con un corazón limpio, con un corazón santificado, con pensamientos puros, alentándonos unos a otros con estas palabras, con estas enseñanzas, va a haber un futuro de gloria. Va a haber un arrebatamiento de la iglesia, yo lo creo. Va a haber un día en que vamos a ver al Señor cara a cara, ya no como por un espejo, no oscuramente, sino cara a cara, y lo veremos y conoceremos como fuimos conocidos. Va a haber un día en que todo el llanto y todo el sufrimiento va a pasar, y eso es una promesa del Señor, tanto como es una promesa de que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga pan, y tanto como es una promesa de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero alentarte en esta noche con estas palabras. No importa si estás luchando en tu mente con estas creencias. No importa si estás luchando en tu mente. La palabra de Dios la recibimos y la abrazamos por fe. Y son los que creen y son los que abrazan esa palabra, los que disfrutan esta vida, para que no se entristezcan como aquellos otros que no tienen esperanza. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Gracias porque todo está escrito en tu palabra. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta también está ahí. Lo que nos es fácil creer y lo que no nos es fácil creer también está ahí para que ejercitemos nuestra fe. Señor, si el apóstol Pablo, que escribió hermosos pasajes que citamos a menudo, le dijo a esa iglesia que estaba atravesando esa crisis, esa persecución y esa muerte, no quiero que ignoren lo que dice la palabra para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Señor, que esta palabra entre en nuestro corazón, que esta palabra se plasme en nuestra vida, que nosotros podamos vivir el día a día, aun cuando prendemos la televisión y vemos las cifras y las estadísticas, y vamos siguiendo el día a día, el día 154, el 155, el 156, con esta esperanza de que un día te veremos, que un día, Señor, nos llevarás a tu presencia. Todos los que han creído en esto, nos encontraremos para celebrar al Cordero de Dios que dio su vida en la cruz. Señor, todos se postrarán ese día, todos se postrarán, todos te adorarán. Toda la tierra, toda lengua, toda nación, toda tribu, con sus vestiduras blancas, se postrarán delante de ti y te adorarán, Señor. Y yo quiero estar entre esos. Yo quiero estar entre esos, Señor. Que mi corazón no se entristezca como los que no tienen esperanza, porque sí hay un plan para tu iglesia. El futuro del futuro. El futuro del futuro. Es la esperanza que tenemos en vos. Si todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, si todavía no estás seguro de que Él es tu Señor, de que Él es tu Dios, que Él es el Padre de tu vida y que entras dentro de este plan, decile ahora mismo: yo te doy mi corazón. Si te alejaste del Señor, si te enfrió tu corazón, si algún día creíste en estas palabras pero después dejaste de creer, esta es la noche en que el Señor te llama y te dice que no se entristezca tu corazón como los que no tienen esperanza,
porque tengo un futuro, tengo un plan, tengo una esperanza para todo aquel que abraza la fe. Iglesia, levántate en adoración. Iglesia, levántate a proclamar las buenas nuevas, porque todo no termina aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Esperamos, Jesús, nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor. Hay un futuro de este futuro, Señor. Gracias. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Rey de Gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Rey de Gloria. Y bienvenido, Rey de las naciones, te esperamos. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver, oh Jesús. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Rey de Gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Rey de Gloria. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Oh, nombre sobre todo nombre. Amén. Te deseamos que tengas una excelente semana, que realmente esta esperanza de las que nos compartió nuestra pastora pueda encenderse en nosotros y podamos permanecer firmes en sus promesas, firmes en su palabra, firmes y constantes, creyendo en la esperanza suprema, en la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios, de que Él viene pronto a buscar a su iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles en el altar de oración y el próximo domingo 19 horas en nuestro canal.